Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Cáncer, cariño. ¿Cómo estás, mi cangrejito, mis consentidos, ¿vale? Richard, a todos dicen que son tus consentidos, sí, cariño. Para un padre, para una madre, no hay hijo malo ni hija mala. Entonces, todos sois mis consentidos, mi querido Cáncer. Muy bien. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Cáncer. Mala hierba nunca muere, Cáncer. Estuve enfermo, pero aquí he vuelto otra vez, recargado, cariño, y más venenoso que nunca. Muy bien. Vamos a empezar, mi cangrejito. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Muy bien, mi cangrejito. Muy bien. Mi querido Cáncer, yo la imagen que he visto, cariño, es como si tú puedes ser un grupo de ustedes que ha empezado a quizás abrir lo que es el baúl de los recuerdos, cariño, y estás viendo fotos, imágenes, o simplemente, cariño, estás recordando los momentos vividos con una persona en especial, familia, amigos, etcétera, etcétera. Pero mi querido Cáncer, cuando a veces creo que te quiere entrar lo que es la nostalgia, como que reaccionas, como que dices, no, yo tengo que seguir viendo para adelante. Esta etapa de mi vida lo he vivido, es cierto que extraño, es cierto que pienso, pero yo tengo que continuar para adelante. Porque luego he visto muchas monedas de oro, cariño. Muchas monedas de oro que prácticamente opacan esa pequeña escena que yo he visto. Siento, mi querido Cáncer, que muchos de vosotros es como que quieres volver a empezar, pero no empezar con el pasado, no empezar de repente con personas que te han hecho daño, no. Quieres volver a empezar, pero esta vez bien. Empezar bien, Cáncer. Siento que muchos de vosotros quizás de repente en el transcurso de ese tiempo, para poder llegar a este punto, es como que se hubiera quedado cada pedacito de tu corazón perdido en el limbo. Muchos de ustedes, Cáncer, su carácter ha cambiado o está cambiando también. Muchos de vosotros, Cáncer, posiblemente antes eran muy soñadores, soñadoras, pero sin embargo ahora hay un grupo de ustedes que está siendo muy realista. Hay un grupo de ustedes que ya no quiere volver a pasar otra vez por lo mismo. Es como que también me dan a entender que hay un grupo de ustedes que ha habido un encuentro o una conversación, pero en este caso ya no ha sido quizás esa personita que se ponía nervioso, nerviosa o que entregaba todo a la otra parte. No, ahora vas con cautela, con precaución. Ay, mi cangrejito, mi cangrejito. Ha debido de pasar mucho para llegar hasta este nivel, sinceramente. Pero lo que más tristeza me da, Cáncer, no es que te haya dejado esa persona, o que ya de repente tú pues no te vas a encontrar otra vez con Pepe Lucho o con la Lupe. Lo que más tristeza me da, Cáncer, es que pierdas tu esencia, es que pierdas a tu niño, a tu niña interior. Yo sé que muchas veces te he vacilado, como dicen en Perú, cariño, te he dicho candy, ¿vale? Desesperada, desesperado por el hombre, haciendo tu tarjeta de invitación, invitando, apenas lo conocías, cariño, pero ya te habías creado un mundo ya, una fantasía. Pero eso es lo que te hace especial, Cáncer. Eso es lo que te hace una persona atractiva, atractivo. Hay personas que le gusta que tú seas así. No todo el mundo, cariño, es frío. No todo el mundo está pensando de repente, yo qué sé, estar y ya no.
Hay personas que buscan este tipo de perfil. Lamentablemente te has topado con quizás de repente gente que es muy mental, gente que a lo mejor no tiene claro lo que quiere y tú pues simplemente te has ilusionado y esto ha ido como marcando lo que es tu vida, Cáncer. Pero bueno, mi cangrejito, si te doy un consejo como padre o como madre, cariño, nunca cambies, Cáncer. Eso es lo que te hace especial. Con esto no te digo que vayas en plan desesperado o desesperada por la otra persona. No. Cuando llegue la oportunidad, porque va a llegar, en que tú conozcas a una persona, nunca cambies. Conserva lo que es a tu niño, a tu niña interior. Va a llegar, Cáncer. Pero es cierto que en este momento, pues, estás como un témpano. Eres como Frozen, cariño, fría como el viento, peligrosa como el mar. Pero bueno, vamos a ver, mi cangrejito. Tus motivos tienes. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para mi cangrejito. A ver. La carta de la estrella. La carta de la estrella, cariño, está representado por la familia, el hilo de la vida, comunicación, amor a distancia, llamas gemelas, Cáncer. Y la carta de la estrella, cariño, es éxito. De todo lo que te he dicho es éxito, Cáncer también. Entonces siento, mi querido cangrejito, que muy pronto tú vas a brillar con luz propia. Muy pronto tú vas a ser esa ave fénix, cariño, que lo tenías ahí guardado. Y la suerte te va a llegar, porque tiene lo que es la carta de la estrella. Entonces, mi cangrejito, no te cierres. No te cierres cuando llegue una persona. No te cierres a seguir soñando con tus proyectos, con tus sueños, con tus cosas. No te cierres. Un mal momento, Cáncer, lo tenemos todos. Todos. Mira, yo la semana pasada, sábado, domingo, estuve en la cama con 38.5 de fiebre. Pero ¿tú crees que eso me desanima? Me he recuperado y he continuado, cariño. Mucha gente me dice, ay, Richard, seguro que tienes algo malo. ¿Cómo es posible que te has enfermado? Pues ya lo dirán los doctores en su momento. Pero yo sigo viviendo, yo sigo sonriendo. No se dejen envolver por la energía del miedo, de la nada. No, cariño, la vida es maravillosa, Cáncer. La vida es perfecta. Entonces, tú tienes que seguir sonriendo, tú tienes que seguir viviendo, mi cangrejito. Eso es lo que yo te digo, corazón. Mi Candy, quiero que vuelva Candy, quiero que vuelva mi Candy. Por Dios. Richard, es tu culpa, nos has creado así. Nos has vuelto fría y frío. A lo mejor puede ser, vamos a ver. Me sale un Libra, me sale un Aries, me sale otro Cáncer. Cierras con Aries, uno más. Leo. Tú solamente toma lo que es tuyo, mi cangrejito. Iniciales, corazón. Ay, Cáncer, Cáncer, has cambiado, ¿no, cariño? Pero bueno, ya volverás a ser la Candy de antes. Pero esta vez, más seguro y más segura. La letra U, la letra H, la letra A y la letra K, cariño. Muy bien. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. Mi querido Cáncer, dice, Reino de los Ángeles. Su energía cuenta con 3 nuevos guías espirituales. Cada uno le aporta un mensaje importante para su desarrollo espiritual. Le pida que abra la conciencia al amor y al aspecto más elevado de su alma, mi querido cangrejito. Entonces, corazón, hasta la parte divina, cariño, está protegiendo, te está guiando para que llegue lo que es a tu objetivo, para que encuentres tu suerte, Cáncer. Muy pronto, cariño, muy pronto, y tienes que creértelo, muy pronto vas a sonreír, así como Guasón, cariño, como Guasón, muy pronto vas a sonreír, porque siento que los ángeles están contigo. Siento que el universo está conspirando a tu favor, Cáncer. Has pasado por mucho. Por mucho. A lo mejor en este momento me dices, Richard, me he separado de mi pareja, tenemos hijos, he perdido el trabajo, todo me va mal, me enfermo, etcétera, etcétera. Pero muy pronto va a llegar tu gloria, Cáncer. Muy pronto va a llegar tu gloria. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. ¿Qué me dice el tarot de la New? Mi querido Cáncer, ¿qué me dice el tarot de la New? Tenemos lo que es la carta del Rey de Espadas, la carta también del 9 de Bastos, la carta del 3 de Espadas
y cierras con la carta del ermitaño. Siento, mi querido Cáncer, que es como si tú hubieras tenido algún tipo de contacto o una conversación con una persona y posiblemente esa persona quizás pensaba que haciéndote ese comentario tú ibas a reaccionar de una forma negativa. Pero has actuado de una forma adulta, Cáncer. Y esta persona, Cáncer, se sorprende, mi cangrejito. Se sorprende de tu cambio, se sorprende de tu respuesta. Y siento que esta persona, en estos momentos, es una persona que ya conoces, se siente inclusive un poco desplazado, desplazada, herido o herida. ¿Por qué, cariño? Porque a lo mejor pensaba que te tenía en sus manos, bajo control. Lo que no sabes es que Cáncer cambió. Tú has cambiado, Cáncer. Tú ya no eres la misma persona de antes. Y eso les sorprende a ellos. Me encanta tu evolución, pero conserva a tu niña interior. Vamos a seguir sacando más cartas, cariño. Vamos a ver. La carta de la Reina de Bastos. Ahora esa persona, Cáncer, te está viendo como algo inalcanzable. Es como que ahora tú, cariño, es como si tú fueras la manzana de la discordia para ellos, cariño. ¿Y sabes por qué? Por tu actitud, por tu carácter. Creo como que estaban acostumbrados o pensaban, cariño, de que tú eras una persona débil, de que tú eras de repente una persona sin carácter. No te conocen, Cáncer. No te conoce, mi cangrejito. Y ahora, tú para ellos eres prácticamente un reto en su vida. Eres inalcanzable, Cáncer. Vamos a sacar más cartas. Para ellos y para ellas. La carta del Sol. La carta también del As de Pentáculos. El deseo está aumentando más y más hacia ellos. Y ellos, cariño, no van a parar hasta tener un encuentro, otra oportunidad o simplemente otra conversación contigo, mi querido Cáncer. Entonces, si tú en estos momentos, Cáncer, vamos a suponer que tienes un problema relacionado con los sentimientos, esa persona te rechaza, esa persona te ignora, ya no lo busques. Ya no lo busques, Cáncer. Déjalo a un lado. Vas a ver que solito y solita vuelve a tus garras, Cáncer. Y es ahí cuando tú tienes que demostrar que has madurado. No lo vas a entregar en bandeja de plata. Aquí estoy, papi. Cómeme, papi, ¿vale? Todo lo mío es tuyo. Come, papi. No. Tienes que decirle, ¿por qué vuelves? ¿Qué quieres? ¿Qué pretendes? No tengo tiempo. ¿Para qué quieres hablar conmigo? Tienes que hacerte el interesante, Cáncer. No me dices, papi, aquí estoy, en bandeja de plata. ¿Cómo quieres? ¿En plan sushi? No, cariño. Tienes que darte tu valor, mi cangrejito. Vamos a ver qué me dice economía, Cáncer. Vamos a ver qué me dicen economía. Vamos a ver, mi cangrejito. A ver. La carta colgado. ¿Has tenido algún tipo de problema o pérdida económica? Pero sin embargo las cosas se solucionan, cariño. Si estás teniendo algún tipo de problema en el trabajo, las cosas se solucionan, ¿vale? La carta del Sol, la carta del carro y la carta de los enamorados. Te viene también lo que es una propuesta laboral. Te viene una propuesta, un proyecto laboral, mi querido Cáncer, ¿vale? Entonces, prepárate, cariño. Prepárate porque algo te viene. Muchos de vosotros, en base a un problema que han tenido lo que es en su trabajo, quizá de repente has optado por buscar algo nuevo. Y siento, cariño, que ese nuevo viene lo que es a tu vida. El carro y los enamorados, cariño. Buena comunicación, armonía. Te sigue el dinero, ¿vale, Cáncer? Vamos a ver. Vamos a ver un consejo del tarot Z. Un consejo del tarot Z, Cáncer. Un consejo del tarot Z. Vamos a ver, mi cangrejito, ¿qué me dicen? La carta del 6 de copas, Cáncer. Tranquilo, tranquila, porque todos vuelven de los brazos donde salieron. Todos vuelven otra vez a casa, cariño. Hay una persona, mi querido Cáncer, que está extrañando tu contacto. Hay una persona que te va a buscar. Hay una persona que va a volver. Pero, si tú quieres, le abres la puerta de tu casa o simplemente lo dices, por donde veniste te vas. Bendiciones. Vamos a ver las características. Vamos a ver, cariño, las características, mi querido Cáncer. Vamos a ver, corazón.
¿Qué me quiere decir? ¿Qué me quiere decir cáncer? Vamos a ver, cariño. Tenemos lo que es la carta del as de espadas. Para muchos de vosotros, mi querido cáncer, posiblemente estás lidiando con personas de elemento aire. Hay una persona con la cual hay algo que resolverse. Es una persona muy orgulloso, muy orgullosa, cariño. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio. Muy inteligente, pero sin embargo, creo que actúa de una forma inmadura. Voy a tomar mi agüita, cariño, agüita de coco. Lo malo es que con el frío se enfría rápido. La carta también del 2 de bastos. Existe una persona cáncer de elemento fuego que te extraña, pero esta persona no quiere reconocer lo que siente por ti. A lo mejor es una persona muy orgullosa, pero esta persona te extraña. Puede ver lo que es una diferencia de hora, inclusive de repente está lo que es en otro continente. Elemento fuego, Aries, Sagitario, Leo. La carta de la justicia. Por otra parte, puede ser que muchos de vosotros, cariño, están lidiando también con una persona de elemento aire, especialmente un Libra, me dice. O simplemente tienes problemas legales también con esta persona. Piel blanca, cabello negro, puede ser que tenga rasgos latinos o asiáticos. La carta del 4 de bastos. Te viene lo que es una celebración. O simplemente, cariño, vas a conocer a una persona que está de paso. A lo mejor tú vas a hacer vacaciones, turismo, y vas a tener una conexión, un acercamiento con esta persona. O te viene una celebración, cariño, lo que es en la parte legal. Espero que te haya gustado esta lectura, mi querido cangrejito. Te quiero. Todo va a continuar bien. Todo va a ir bien, cáncer. Simplemente has tenido algún tipo de bajón, pero luego resurges como el ave fénix. Te quiero, mi cangrejito. Gracias y sé feliz.